Vamos a hablar sobre Petroperú, puesto que el lunes pasado se publicó un comunicado severo del directorio de esta empresa pública petrolera, planteando 3 posibilidades al Estado y quejándose de que no haya contestado el gobierno desde el mes de marzo, es decir, hace 3 meses, cuando se le solicitó fijar una política frente a Petroperú. Parece que la relación entre Petroperú y el Estado es como la de aquellos malos matrimonios en donde uno de los cónyuges dice: no puedo vivir contigo, pero tampoco sin ti. Parece que estamos... Pero ayer el ministro de Economía ha dicho que en el presupuesto ni un sol más para Petroperú. Pero ese es en el presupuesto. Hay otros recursos que el ministro tiene, hay ciertas garantías que puede dar fuera del presupuesto. El señor Arista habla como la Sibila, ¿no? Dice la mitad de lo que queremos escuchar. Pero para eso hemos invitado al señor César Gutiérrez, que ha sido presidente de Petroperú, al que no le cuentan cuentos y que no nos va a contar cuentos tampoco a nosotros, espero. Y que nos diga, ¿qué hacemos con ¿cuál Petroperú? es la situación? Escuchamos a muchas personas que hablan, no sabemos qué intereses hay detrás de aquellos que hablan, quién está buscando empleo. Usted no, porque ya ha sido presidente y me parece que está en el sector privado muy contento. Entonces díganos qué es lo que está pasando, cómo interpreta el comunicado del directorio de Petroperú, que ha sido elegido o designado por la Junta de Accionistas, que responde enteramente al Estado. De manera que hay una relación ahí un poco complicada de entender entre los directores y el Estado a través del Ministerio de Economía. Que parece que no conversan, ¿no? Parece que no conversa porque la Junta de Accionistas... Ayer creo que se reunió. Pero ayer hubo una reunión. Sí, pero no sabemos en qué terminó. No, claro, no sabemos, pero el ministro durante la conferencia de prensa, tras el Consejo de Ministros, sí. La queja viene como que no hubiera diálogo entre ellos, ¿no? Y ten en cuenta que los 5 miembros de la Junta General de Accionistas, 3 son del MEF. El ministro, viceministro de Economía y la viceministra de Hacienda. Ayer le preguntaban sobre eso, específicamente sobre ese punto, al ministro Arista. Y él decía que iban a esperar, que no podía adelantar ninguna información, que iban a analizar, por supuesto, la información que alcanzara el directorio ayer en la reunión de las 6 de la tarde. Mira, las cifras son conocidas. El tema es que la solución para el mes está muy complicada. Le están pidiendo $2.000 millones de corto plazo. O sea, eso es lo que quiere el directorio de Petroperú. El MEF no puede dar ese monto, ¿por qué? Porque tiene límites del crédito fiscal que ya sobrepasó. Ni un centavo más puede tocar de ahí, por eso lo ha reiterado, que el presupuesto general de la República del otro año tampoco lo considera. Los bancos que le pueden prestar dinero le están pidiendo que capitalice deuda al Estado. O sea, porque se le debe 1.550 millones de dólares de préstamos, se le debe al Estado. Uno directamente por el MEF y 800 por el Banco de la Nación avalado por el MEF. Y eso es otro problema, porque mientras sea deuda, para la contabilidad del Estado es cuenta por cobrar. Cuando capitalizo, ha sido egreso de capital y eso se contabiliza en el déficit fiscal. Es el entrampamiento que tiene el MEF. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que puede hacer el MEF? Y la exigencia de dame 2.000, que es lo que había dicho el presidente de Petroperú, y que tiene su costo, el costo es el déficit fiscal y el MEF no puede ser más allá de eso, salvo que quiera poner en riesgo el grado de inversión del Perú. Entonces eso no puede hacer. Pero ¿qué es lo que sí podría hacer? Ya, pero es un paliativo. El Estado tiene deuda de corto plazo por cobrarle a Petroperú. Lo que podría hacer es diferir ese pago para el próximo año vía un decreto de urgencia. Pagaré interés. ¿A cuánto eleva? ¿Cuál es el monto de esa deuda? 1.550 millones de dólares. Eso de ahí, que está con vencimiento inmediato, lo puede diferir vía decreto de urgencia al otro año y cobra interés. Ahora, pero con eso se cumple con el requisito o lo que ha solicitado el directorio para... No, o sea, no. No. ¿Por qué? Porque, o sea, es una... Ligera la mochila, nada más. Claro, mira, la mochila pesa 3.100 millones de dólares de cortísimo plazo según el estado financiero hasta junio. Esa es la plata que le falta. De eso el Estado puede diferir sus 1.500, pero lo que tiene mucha urgencia es 1.400 millones de dólares de proveedores, es decir, de los que le venden crudo. Esa es la superurgencia. Entonces, yo creo que el MES lo que podría hacer es diferir sus pagos, vía decreto de urgencia, puede hacerlo, y en los acreedores, como no puede darle caja, porque tiene estas limitaciones del déficit fiscal, lo que podría hacer es darle garantía a esas deudas. Yo tengo una factura por cobrar, te la garantizo como Estado. Y esa factura por cobrar puede llevarla el acreedor
a un banco comercial y conseguir liquidez. Eso es lo que podría hacer. Aligera la mochila, llegas a fin de año, pero en el interín hay que tomar soluciones más drásticas. Pero al menos llegar a fin de año, porque en diciembre hay que pagarle 170 millones de dólares de intereses a los bonistas. Con este no se plan pueden cumplir. O alternativa que usted nos propone esta mañana, ¿Petroperú puede ser viable? Es decir, ¿existe una manera de salvar en el mediano o largo plazo a la empresa o inevitablemente vamos camino a la liquidación? No, o sea, lamentablemente no puedes anunciar. Podías haber anunciado en un momento insolvencia, lo he dicho ya acá. O sea, ya no, esa posibilidad. Ya no se puede. ¿Por qué? Que el principal acreedor local se ha convertido en el Estado. En la insolvencia era la idea que los acreedores tuvieran el control, pero localmente ya el principal acreedor es el Estado. Y si tú anuncias insolvencia y tienes 3.000 millones de dólares de bonos en el exterior, que hay contrato con el Estado, se te van a venir los bonistas al día siguiente y los pagos que había que hacer 1.000 millones del 2032 y 2047 te lo van a exigir ya. No puedes hacer eso. Tienes que negociar con los bonistas, contratarte un banco de inversión, ir a negociar en Nueva York el diferimiento del vencimiento de los bonos y aliviar un poco la presión de los intereses. Y localmente, lo que estaba hablando de los proveedores. Eso claro, por ahí puede empezar. Claro, el directorio, encabezado por el señor Oliver Stark, ha planteado 3 opciones. Dice que solamente hay 3 posibilidades: inyectar capital, declarar la quiebra o la liquidación, o emprender una profunda reestructuración de la empresa. Que mira, la opción de quiebra, como te digo, ni siquiera se puede anunciar. Se te vienen al día siguiente los acreedores de fuera. Y si bien es cierto, el Estado no ha garantizado esa deuda, el propietario es el Estado. Y van a terminar yéndose al Estado peruano y la imagen de un propietario que no paga las deudas de su empresa sería muy mal visto por el sistema financiero. Tenemos que ir a una pausa, vamos a reflexionar sobre lo que nos ha dicho hasta ahora, esperando en la segunda parte de nuestra entrevista nos diga cuál le parece a usted la solución más razonable, porque hasta el momento todas las vías que nos ha dicho usted, excepto la negociación en Nueva York con los bonistas, llevan a un impasse y hay que buscar una solución. Por supuesto. Y son las 9:15, Mávila, nos vamos a una pausa. A una pausa y regresamos, 9:16 ya. Retomamos nuestra conversación con el ingeniero César Gutiérrez, quien ha sido presidente de Petroperú y que nos ha planteado la situación financiera en la que se halla Petroperú y ha quedado comprometido a decirnos cuál le parece que es el camino menos pésimo, si cumpliese la expresión, que es mal castellano, pero en fin, cuál es el camino menos pésimo que se puede adoptar ante la realidad que tenemos ante los ojos, tal y como en buena cuenta ha sido denunciada por su sucesor lejano, que es el señor Oliver Stark. Mira, la gran desconfianza que genera Petroperú es la gestión. Y la gestión está asignada por 2 elementos, ¿eh? La compra de crudo, que es más o menos 4.000 millones de dólares por año, 0 transparencia, y la venta a mayoristas, 5.000 millones de dólares por año, 0 transparencia. Eso es lo que genera gran duda y por eso se habla de que entre un privado. Sí, el propio ministro ha dicho. Claro, ese es el gran problema. Que debería gestionarse. Entonces, en ese contexto, la idea es que al final lo tome un privado, pero para tomarlo un privado el Estado va a tener que asumir parte de la deuda. Porque el propio reestructurador financiero que le hizo un informe en julio de 2023 que es público, lo que ha dicho es, yo tengo 2 escenarios. Un escenario con tus supuestos bastante optimistas Petroperú y que yo supongo los ingresos que tú dices, resto deuda, me faltan 500 millones de dólares. El valor es 500 negativo. Y el reestructurador le ha dicho, si pongo mis supuestos, y eso es público, hago mis ingresos, resto de deuda y me faltan 2.100 millones. Entonces, en esa condición nadie te lo va a comprar. Entonces vas a tener que asumir parte de la deuda. Pero es casi como resolver el cubo mágico. ¿Por qué? Porque el problema es que asumir parte de la deuda aparece como egreso del Estado, sí, y eso involucra el déficit fiscal. Entonces, esa es la gran traba que se tiene, que habrá que plantearlo progresivamente a partir del próximo año. Este año ya no se puede hacer. Programaste 2.8 de déficit fiscal, vas en 4
y el escenario más optimista que cierra en 3.2. No, has dicho 2.8 ayer, el señor Arista dijo que se cerrará con 2.8. En fin, son sus palabras. Yo pero perfecto. pongo mi mano al fuego por eso. Pero si acaban en 2.8 es heroico, ahí en esas cuentas no está Petroperú, por supuesto. Y en buena hora, ojalá acabase en 8. Pero ahí no está la cuenta de Petroperú. No puede capitalizar este año, tendría que programar una capitalización del próximo año y ver el ingreso de un privado. ¿Qué gatilló esta crisis que ya está llevando a la empresa a tocar fondo? El endeudamiento elevado. O sea, cuando se endeudan, hicieron supuestos de retorno de ingresos para pagar muy optimistas. Eso ocurrió en el año primero, 2014. Y luego en el 2017, cuando realmente viene el endeudamiento. Se autoriza endeudamiento en el 2017, en el primer trimestre, por 4.300 millones de dólares, de los cuales en la gestión de PPK se ejecutó 3.300, en la gestión de Sagasti se ejecutó 1.000 millones de dólares más que ya habían sido autorizados. Claro, la autorización iba por 4.300. Y de ahí para adelante, pues cuesta abajo en la rodada. Ese es el tema. Es el tema principal, el gran Ahora, dominio. la pregunta es si es que estos temas financieros, de alguna manera que no imaginamos por ahora, quedaran resueltos y la deuda pudiese ser asumida, ¿es rentable Petroperú? Sí. ¿Y la refinería puede producir al menos 70 u 80 millones de dólares por mes? Mira, 70, 80 es optimista, ¿ya? Pero el problema es el siguiente, que Petroperú ha perdido casi la mitad de su cuota de mercado. Era 51, ahora es 25. Para recuperar cuota, tiene 3 empresas grandes y multinacionales con que competir. Para tener que sacrificar margen para recuperar mercado. Entonces la utilidad va a ser menor. Si no hubiera la deuda, por supuesto sería rentable. Pero lamentablemente con la deuda los ingresos no alcanzan para pagar la deuda y provisionar el pago del 2032. Ingeniero, muchas gracias por sus explicaciones. Ha separado usted el tema financiero de deudas y las razones por las que hemos llegado a esta situación inviable y la capacidad para ser sostenible, supuesto de que no nos vayáramos en esta situación. Vamos a ver qué decide el gobierno, porque algo tendrá que hacer. Tiene que decirlo pronto el ministro de Economía, porque tiene la espada de Damocles de la suspensión del suministro por parte de los proveedores de crudo. Y en ese momento se paran. Al mercado le genera una turbulencia transitoria, pero a Petroperú un daño muy grande, porque necesita seguir generando flujo para al menos paliar la deuda. Muy bien, muchas gracias por su presencia, señor Gutiérrez. Y creo que estamos llamados a vernos en otra oportunidad, porque creo que va a durar algunas semanas hasta que tomen decisiones y se encaminen. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias. Son las 9:26. Vamos